este material que está adicionado a la clase 4, tienen algunos enlaces de GeoGebra que son bastante interesantes también de la ficha de la clase que nos va guiando en todos los temas y todos los días. Pero en particular voy a empezar con estos dos enlaces de rotaciones para ilustrar en estos movimientos de los puntos del plano, movimientos rígidos que vamos a ver, para tomar la primer convención de rotación de, de puntos del plano, digamos. Vamos a tener esta idea. Ahora lo vamos a hacer a mano y bueno, vamos a ver el paso a paso, ¿sí? Pero vieron que al principio, en la clase pasada, que fue hace un ratito, digamos, yo les comentaba que los ángulos se consideran también bajo convención con distintas posibilidades de signo. Es decir, yo tengo ángulos de rotación positiva y ángulos de rotación negativa. Hay una convención acá, es como cuando en una recta numérica decimos, bueno, si la recta es horizontal, los positivos van a la derecha y los negativos a la izquierda. Eso es porque hay un acuerdo de que es así. Digamos, no hay algo natural o un mandato que diga que tenga que ser así, ¿sí? En el caso de la rotación, cuando los ángulos son positivos, las rotaciones van a tener un comportamiento como este. Fíjense, este enlace a GeoGebra lo que da es la posibilidad de tomar como referencia un cuadrilátero que se va a rotar alrededor de este punto O, ¿sí? Y acá esto se va a simbolizar de esta manera. Es rotación con centro O y ángulo acá dice 0 grados, con lo cual no está rotado, ¿sí? O está modificado en un ángulo de 0 grados, que sería lo mismo que no rotarlo. Pero justamente cuando el ángulo empieza a tomar valores positivos, la rotación que hace esta figura es en esta dirección. Y yo les pregunto, ¿esa dirección es a favor o es en contra de las agujas del reloj? Antihorario. Es antihorario. En contra. En contra de las agujas del reloj. Bueno, la convención es esa, digamos, los ángulos positivos tienen una direccionalidad en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Antihorario, como dijo el compañero técnicamente. Tienen estas rotaciones. Acá tenemos la rotación negativa, es exactamente al revés, a favor de las agujas del reloj. Podemos acordarnos de esa manera, digamos. Cuando vamos a favor de las agujas del reloj, estamos girando en sentido negativo, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta para las rotaciones de los puntos del plano. Yo lo que voy a hacer ahora es, me voy a cambiar al celular, así lo dibujamos y vemos el paso a paso, ¿sí? Si me esperan unos segundos, voy para allá. Ahora la cámara. ¿Se ve la hoja?
Sí, se ve. Genial. Gracias. Más o menos por acá. Bueno, en general, para hacer estos movimientos, estas rotaciones, lo que vamos a tomar es una figura de referencia para identificar cuál es el resultante después de haber hecho esos movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a tomar un triángulo. Para identificar sobre todo los vértices, ¿sí? Los 3 puntos que determinan ese triángulo. A, B y C. Y vamos a utilizar un punto que es el que se considera como centro de rotación, ¿sí? Vamos a establecer una rotación, esto se simboliza así, de centro O y un ángulo determinado, ¿sí? Como yo dejé Disculpa, espacio... una consulta. Sí. Yo grafiqué la figura geométrica anterior. ¿No hay problema que te siga con esa? ¿O debo hacer un triángulo para seguirte? No, no, a ver, yo lo que voy a hacer es nada más que un ejemplo, una referencia, pero después, justamente por ahí, lo interesante sería que ustedes retomen también las que están en los ejercicios, porque aparecen distintas variantes, hay ejercicios que están planteados sobre gráficos cartesianos, digamos, de ejes cartesianos, entonces también, por ejemplo, les piden las coordenadas de los puntos resultantes y ese tipo de cosas. No, yo tomo un ejemplo que es arbitrario nada más, ¿sí? Es para ver la idea nada más y por ahí establecer algunas variantes, pero no es que lo tengas que hacer igual, ¿eh? Ah, listo, gracias. Así que, bueno, no, lo que les quería preguntar es, yo simplemente por cómo dispuse el espacio en la hoja, me queda más cómodo ponerles como ejemplo a ustedes, ya que lo estoy eligiendo, hacer una rotación con respecto a este punto para esta dirección. ¿Qué sería en sentido positivo o en sentido negativo si yo me muevo en esta dirección? Negativo. Positivo. Positivo. Hay que pensar en el reloj, ¿sí? Si esto Negativo. fuera una hoja de reloj y hace esto, ¿estoy a favor o están dando bien ese reloj o Ahí están dando bien, o sea que sería dando positivo. bien, ¿no? O sea, el reloj hace esto. Pero están girando a sentido horario. Exactamente, si vamos en sentido horario a favor de las agujas de reloj, ese es el sentido negativo, ¿eh? Ajá. Acá me estaría moviendo un ángulo negativo con, bueno, el tamaño que yo quiera. Yo, por ejemplo, no sé, voy a hacer de 110 grados, ¿sí? Entonces, la rotación positiva sería en sentido antihorario. Exactamente, si yo viniera acá en sentido antihorario, básicamente me voy a ir de la hoja, me voy a ir para abajo, ¿sí? Ajá. Ese sería el problema que tendría. Obviamente no es que no se pueda hacer, sino que por ahí tengo que organizar el espacio de otra manera. Pero después, de hecho, vamos a ejemplificar otro que sea en sentido positivo, es decir, en contra de las agujas de reloj. Bueno, la idea viene por acá. Este punto, el centro de rotación, es lo que se va a considerar como el punto fijo. Mientras les explico, me voy a la sala de espera que alguien acaba de entrar. Entonces, lo que vamos a unir, lo que vamos a hacer, mejor dicho, y ahí lo digo mejor, es unir ese punto de referencia con todos aquellos puntos que queramos rotar, ¿sí? Yo, por ejemplo, necesito rotar los 3 puntos, los vértices del triángulo. Entonces, voy a querer rotar C, A y B.
Voy con C, por ejemplo. 1, centro de rotación, con el punto a rotar, con el C. En ese momento donde voy a rotar, o donde voy a establecer la rotación de C, me olvido del A y del B, ¿sí? Yo voy a trabajar siempre con mi referencia y el punto a ubicar. Entonces, tengo que medir 110 grados a favor de las agujas del reloj, porque en sentido negativo, ¿sí? Voy a disponer el transportador haciendo referencia en el vértice, en el centro de rotación, y establezco la numeración que me permita avanzar en el sentido que yo quiero, en el sentido negativo, a favor de las agujas del reloj, ¿sí? La otra opción es colocarlo así, pero si yo lo coloco así, estoy dando lugar para avanzar en esta dirección, y eso es en contra de las agujas del reloj, entonces estoy en sentido positivo. A mí me dieron uno negativo. Entonces, de nuevo, hago centro en el vértice, marco 110 grados a partir de este cero, ¿sí? Ahí tengo 90, 100, 110. Marco una referencia, marco el ángulo, y ahí me va a quedar el otro lado del ángulo con una longitud cualquiera, ¿sí? Todos estos movimientos se denominan movimientos rígidos. Quieren decir que esa palabra rígido significa que no alteran ni el tamaño ni la forma de las figuras que estamos, en este caso, moviendo, rotando, ¿sí? Entonces, para mantener la misma distancia, ahí la herramienta que se mete es el compás, ¿sí? Es decir, yo con un compás puedo mantener equidistancia entre lo que voy a hacer centro y lo que voy a dibujar, ¿sí? Entonces, hago centro, en el centro de rotación, vale la repetición de palabras, porque en las dos misma acepción. Tomo la medida, ¿sí? Veo a qué distancia está el punto C que voy a rotar desde el centro de rotación, y esa misma medida la traslado acá, al otro lado que encontramos con los 110 grados, ¿sí? Este punto que mantiene la misma distancia a O, está a 110 grados en sentido negativo con respecto al lado determinado con C, es el rotado de C, ¿sí? Vamos a poner esa referencia, le vamos a poner C'. C'. Así como roté a C en C', tengo que hacer la rotación de A y de B. Bien, vamos a trabajar puntos todos por separado. ¿Se entiende la idea? Todos los pasos, digamos. Sí, profesor. Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces avanzo para A y para B, ¿sí? De nuevo. Determino primer lado del ángulo, marco los 110 grados. El dibujo se empieza a ensuciar, se empiezan a superponer líneas, no hay que perder de vista, ¿sí? Yo estoy trabajando con este nuevo a partir de A. Entonces, tomo la distancia que tengo siempre desde el centro de la referencia, acá es el centro de rotación. Al punto a rotar, esta distancia la traslado al lado que acabo de encontrar. Ese es el A'. Completo B.
No me tengo que perder. Yo acá estoy trabajando con B. El lado que determiné es este, ¿sí? Tomo la distancia, la marco y ahí tengo el rotado de B. B'. La idea es disponer la unión de los puntos como en el dibujo original. Teníamos que B se unía con C y en el rotado de B va con el rotado de C. En el triángulo no nos podemos equivocar demasiado porque no son tantas las chances, ¿no? Tener 3 puntos se unen formando un triángulo. No están alineados. Y la idea de la rotación es como que, no me va a dar el espacio, pero la idea es como que yo tenía este triángulo acá, lo roté, ¿sí? Y el resultado me quedó rotado. Pero me quedó el mismo triángulo, es decir, no debería ni perder ni el tamaño ni la forma, ¿sí? Debería ser el mismo triángulo, ¿sí? Eso le da carácter de movimiento rígido. ¿Entiende la idea? Vamos con otro ejemplo. Sí. Vamos a tomar una rotación en sentido positivo, ¿sí? Para eso me voy a tomar de nuevo otro triángulo de referencia. Lo voy a hacer un cachito más grande. Bueno, de nuevo voy a tomar una rotación. Centro, en general se lo llama O al centro. Le voy a dar un ángulo chiquitito, por ejemplo, positivo 20. Y lo que quería referenciar es que el centro de rotación, si me están pidiendo una rotación, me lo tienen que asignar, me tienen que decir cuál es el ángulo y dónde se ubica el centro de rotación. Pero el centro de rotación podría ser cualquier punto del plano, incluso alguno de los vértices del triángulo. Perfectamente podría ser un vértice del triángulo, ¿sí? Podría estar por fuera del triángulo, como en el caso anterior. Podría estar por dentro, podría estar dentro de algún punto del segmento, ¿sí? Yo voy a aprovechar que acá me quedó un punto del dibujo anterior. Lo voy a disponer acá, dentro de rotación, ¿sí? Dentro del triángulo. Parece un lío, pero en realidad es exactamente lo mismo, porque cuando yo trabajo punto tras punto, es decir, si yo quiero A, trabajo con A y con el centro de rotación, que eso, lo demás me olvido, ¿sí? Como mi rotación ahora es en sentido positivo, es en contra de las agujas del reloj, yo esto lo tengo que disponer así, le tengo que dar graduación en esa dirección, ¿sí? Es decir, acá estoy en 0, 10, 20, marco los 20 grados y eso me va a servir para encontrar el rotado de A. Estoy trabajando con A, los otros ni me fijo. Entonces, de nuevo, tomamos la medida que tiene el centro hasta el punto de rotar. Acá nos queda ahí cerquita, así que trazo el arco completo. Ya tengo el resultante, ¿sí? Fíjense que operé exactamente igual que antes. O sea, más allá de que el centro de rotación se ubique donde se ubique, ¿sí? No estoy pensando en el triángulo, estoy pensando en el punto nada más, en el vértice. Voy con el B.
Ubico acá. En general la confusión es esa, ¿eh? Cuando yo lo relajo, lo quiero hacer más rápido, digamos, pongo el transportador, marco 20, listo, lo marco. Bueno, pero cuidado, porque si pusiste el transportador y marcaste para acá, no es lo mismo que si pusiste el transportador y marcaste para acá, ¿sí? Hay que ver en qué sentido de rotación estamos. Estamos en sentido positivo en contra de las agujas del reloj. Marcarlo para acá hubiera estado mal. 10, 20 en contra de las agujas del reloj, en sentido positivo. Ubico el otro lado que le corresponde a la rotación de B. A la medida. Rotado de B. Me falta C. Sentido antihorario. 10, 20. La idea del movimiento es como si el centro de rotación, o lo formulo de nuevo, es como si clavara un clavo en donde está el centro de rotación y giro todo lo demás. Lo que me va a quedar es que los puntos de la hoja van a quedar iguales, simplemente rotados. De nuevo, el triángulo no pierde la forma, no pierde el tamaño. Me ahogué, perdón. ¿Alguna duda? Mientras la saco ya niña. ¿Una pregunta? ¿Vamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos? No, bien, profe. Estamos. Bien. Grande. Bueno, genial. Esas son las rotaciones, el primer movimiento que aparece ahí en el libro. Voy con el segundo. ¿Sí? Vamos a trabajar con las simetrías. Una simetría axial. Vieron que para hacer la rotación yo tenía de referencia un centro, sobre todo de rotación, y a partir de ese centro, de esa referencia, empezamos a encontrar todos los puntos movidos, por así decir, resultantes. ¿Sí? Acá la referencia en una simetría axial, una recta, es un eje de simetría, como un triangulito de referencia. Simetría axial. Bien. Voy a tener de referencia una recta. Por ejemplo, por acá. Yo la voy a hacer, nada, mitad de la hoja, vertical, qué sé yo, con un montón de regularidad, pero podría ser cualquier recta. Y eso depende de que me den. O sea, yo acá estoy inventando un ejercicio, pero si tuviera que resolverlo, lo tengo que resolver como me lo dan. O sea, no puedo tomar esta recta de simetría si me dan otra. ¿Sí? Nada, por ahí es un poco obvio lo que estoy diciendo, pero no sé, me pareció que vale la pena.
La simetría, o sea, permanentemente se ven cosas simétricas, usamos la simetría y demás. Nuestro cuerpo, digamos, mirado de frente tiene cierta simetría axial, justamente. Y bueno, algunas de esas referencias están en el libro. Lo que voy a tener que establecer es como que esta recta de este eje de simetría es un espejo, es una especie de espejo en donde yo voy a reflejar cada uno de estos puntos, que si tengo dispuesto un espejo, y eso me determina un subespacio, el reflejo va a estar en el otro subespacio. En este caso, los subespacios son semiplanos, ¿no? Esta recta me divide el plano en dos partes, y bueno, yo tengo un triángulo ABC que se va a reflejar en el semiplano de la derecha, ¿sí? Para eso lo que voy a tener que considerar es que las reflexiones, las simetrías, mantienen la misma distancia con respecto a la referencia. Lo que quiero decir es esto. Yo voy a reflejar el punto C. Ese punto, en principio, lo va a reflejar de frente, es decir, con un ángulo de 90 grados, y por eso es que uso la escuadra. Acá quiero 90 grados. Se va a reflejar en el semiplano opuesto. Se va a reflejar por acá, ¿sí? Lo mismo voy a poder decir con A y con B. No sé si más o menos porque tengo la escuadra al revés. Celular en la nariz. Bueno, de los tres puntos lo que hice fue sacar perpendiculares. ¿Sí? La perpendicular la extiendo al semiplano opuesto, y lo mismo con todas. Perfecto. Lo que se... De nuevo, acá la idea es que acá hay 90 grados, acá también, acá también. Cada una de estas reflexiones va a ser de forma perpendicular. La idea, decía, es que si un punto C está más cerca del espejo, eje de simetría, la referencia, se espera que el reflejado esté también cerca del espejo, ¿sí? Va a estar a la misma distancia. Ahí tengo el que le corresponde a C, simétrico de C, C'. Un punto que está más lejos, como el punto A, a esta distancia, bueno, simétrico va a estar a la misma distancia, ¿no? Entonces el reflejado de A se va a ver más lejos que el reflejado de C, que el de C estaba más cerca. Y así sucesivamente. Este va a estar de este lado. ¿Sí? Unimos y encontramos la figura de referencia simétrica, simetrizada en el plano opuesto. No pierde la forma, no pierde el tamaño. ¿Entiende la idea? Si me dan un OK, vamos con otro ejemplo. Sí, se entendió. Perfecto. Bien. Bueno, igual que antes, perfectamente mi referencia, en este caso la recta de simetría,
la pueden disponer donde sea. ¿Sí? Esto es una consulta. Sí. En el examen, cuando nos den la recta del eje de simetría, lo van a referenciar a un punto de la figura existente, ¿no? Sí, te pueden dar cualquier cosa, sí, justamente, eso es lo que... O en un eje cartesiano vamos a tener que dibujar siempre para... En general, sí, se pide... Después, antes de cortar la clase, vamos a poner el último ejemplo en los ejes cartesianos, tal cual. Porque también se suelen pedir referencias de las coordenadas y demás, ¿viste? Pero sí, en general se trabaja ahí. Pero bueno, la idea es que el movimiento se puede hacer siempre así, con regla y compás, ¿sí? En todos los casos. Ok, gracias. Yo quería poner justamente esa idea. ¿Qué pasaría si, no sé, si mi recta de referencia está cruzando al triángulo en este caso, ¿sí? Es más, por ejemplo, ¿qué pasaría si lo hago pasar por el punto, por el vértice B? Esta es mi recta de referencia. Y bueno, lo que va a pasar es que, de nuevo, yo voy a trabajar punto por punto. No me interesa que pase con la figura completamente. Es decir, si yo tengo que ver el simétrico de A se une con el plano, con la recta de referencia, perdón, en semiplano de la izquierda. Entonces, el simétrico va a estar a la derecha. Es decir, voy hasta el eje de simetría y de ahí me paso al otro semiplano. Vengo del otro lado. ¿Sí? Ahí lo que sí me ocupé de cumplir es que acá haya 90 grados. ¿Sí? Algo parecido con C, digamos, si C ahora está a la derecha, el reflejado va a estar a la izquierda. Es decir, voy hasta el eje de simetría y lo traspaso, lo extiendo. Y si la recta pasa por el punto B, entonces B va a estar en la recta del otro lado, ¿no? ¿Dónde va a estar el reflejado de B? Sería en la parte inferior de la recta. ¿De este lado? Sí. A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué sería eso? Y porque calculo yo que se trazaría un eje, un plano cartesiano. Sí, acá cuidado que no tenemos referencias de ejes cartesianos, ¿no? O sea, esto así como está presentado así, por comodidad mía, por ahí más que nada, esto podría haber sido así, digamos, es el mismo dibujo, ¿no? Sí. Mirá, el tema es este. Cuando yo quiero el simétrico de A, lo que voy a hacer es unir ese punto con la recta de simetría. Se une con este punto, pero de una manera, qué sé yo, podría haber sido este o podría haber sido este. Si el punto estaba más arriba, se iba a dar con este, ¿no? Pero siempre Claro. un punto del eje de simetría. Unimos el punto a simetrizar con el eje de simetría. ¿Qué pasa? Cuando estoy con el punto B, si quiero Tiene que unir formar esto, un ángulo de 90 grados con la recta, con el eje de simetría. claro, está bien, 90 grados con el eje de simetría. Y la lógica es la misma, ¿no? Pero, digamos, yo, está bien, perfecto, cumplí los 90 grados. Ahí tengo 90 grados. Pero fíjense que el punto B ya se ubica sobre el eje de simetría, es decir, no Claro, tengo y que ir a si buscar esto. se desarmaría el triángulo si lo Exacto. dejan en lugar. ¿Por qué decís? Se Y desarmaría. porque... Ah, no, no, está bien. No, igual, No, perdón. Forma parte, el punto ya forma parte del eje de simetría, o sea, y la distancia es claro. cero, no hay que moverlo, no hay reflejo, digamos, es el mismo punto. Bien, ahí entra la otra pata de la simetría, tal Ah, cual, a eso quería llegar. Porque fíjense que
yo siempre lo estoy referenciando como un punto cualquiera, ¿no? Qué sé yo, quiero el de A, tomo la distancia que tiene el eje A, que es una distancia, no sé cuál es, pero es una distancia positiva, y lo simetrizo del otro lado. Ahí encuentro el simétrico de A que le llamo A'. Si yo quisiera hacer lo mismo con el punto que estaba sobre el eje, este es el A'. Claro, ¿qué distancia tengo desde B hasta el centro de simetría? Ninguna, distancia 0. Entonces, como dijo el compañero, tiene sentido que el simétrico también lo busque a la misma distancia 0. Es decir, no me estoy alejando ni desde el punto al eje, ni desde el eje al simétrico. Estoy parado sobre el mismo lugar. ¿Entiende? Este va a quedar encima del simétrico. Estas 3 rayitas quiere decir que los podemos pensar como distintos, pero están coincidiendo en el mismo lugar. Es como en la rotación, querer rotar el centro de simetría. Está bien, yo le puedo dar un ángulo sobre un punto, pero va a quedar sobre el mismo punto. ¿Sí? Es decir, hay puntos que se llaman invariantes en estos movimientos, que se quedan ubicados en el mismo lugar. Acá los que quedan invariantes son todos los que están sobre el eje de simetría. ¿Sí? El C viene por acá, y ahora vamos a notar algo también interesante en ese sentido. Sería C'. Y ustedes observen que cuando reconstruyo el triángulo tenía A con B, entonces A' va con B'. A con C, entonces A' va con C'. Y B con C, entonces B' va con C'. Fíjense, gente, que no solo este punto quedó en el mismo lugar porque estaba sobre el eje de simetría, sino que en este segmento yo tenía un punto que estaba sobre el eje de simetría. Fíjense dónde está el simétrico. El simétrico pasa por acá. Este se queda en su lugar. Este, cuando doy vuelta la página, queda ubicado en el mismo lugar. La idea de la simetría axial es esa. No sé si ustedes recuerdan Jardín de Infantes. ¿Qué es una simetría? O sea, ponemos plasticola de este lado, hacemos así, esto se pegó acá, ¿no? Se reflejó de un lado al otro, se rebatió. Si yo pongo plasticola acá y doy vuelta así, y tengo plasticola de este lado, esto va a enchastrar del otro lado. Pero tengo plasticola acá también, entonces esto va a enchastrar de acá. Entonces se están superponiendo, ¿sí?, las reflexiones. Esa es un poco la idea. Si nosotros trabajamos punto por punto, no nos podemos perder, ¿sí? Por eso tiene sentido estos dibujos, hacerlos en el paso a paso, hacerlos a mano y de a poquito, como para ir siguiendo el rastro de cómo es la asociación de movimientos. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna duda? Sí. No, profesor. Vuelvo con algo. Bueno, hay dos simetrías. Esta es la que se llama simetría axial. Mi referencia es una recta. Y está la simetría central, que en realidad tiene un nombre particular, es ese, simetría central. Pero es un movimiento que ya conocemos. Hago el ejemplo. Esto se llama simetría central. En lugar de un eje de simetría voy a tener un punto de simetría, ¿sí? Un centro.
triangulito de referencia. Centro de simetría, un punto cualquiera. Puede estar dispuesto sobre el triángulo, adentro, afuera. No importa. Lo voy a poner afuera así se ve bien. Así como antes íbamos desde el punto a reflejar hasta la recta, ahora mi referencia es un punto. Es decir, voy a ir desde el punto a reflejar a la referencia que es esto. ¿Sí? Uno. Eso me forma una semirrecta. Extiendo a la semirrecta opuesta. ¿Sí? Igual que antes, esto va a mantener distancias. Es decir, tomo la distancia que tengo desde el centro hasta O. Esa distancia la replico en la semirrecta opuesta. Ahí tengo el simétrico de A. Lo mismo voy a hacer con todos los puntos. Voy con B. Paso a la semirrecta opuesta. Y ya que estoy con la escuadra en la mano, voy a C. Uno al centro de simetría. Así se me escapa otra palabra. Busco el reflejado de B. B'. Reflejado de C. Simétrico de C. C'. Reconstruyo. A con B, A con C, B con C, con B había dicho. Ahí tengo el reflejado, ¿sí? ¿A qué movimiento se parece esto? El movimiento de rotación. A una rotación, ¿no? Donde teníamos un centro de rotación, ahora tenemos un centro de simetría. Es una rotación, fíjense, el punto A hizo esto. Si es una rotación, debería tener un centro y un ángulo. Les puse una trampa acá. ¿Cuánto mide este ángulo? 180. Pero va con trampa, ¿eh? Avisé. Sí, por ahí Menos va. 180, porque va a estar a horario sería. Exactamente, muy bien, compañera. Tiene una amplitud de 180 grados, estamos de acuerdo. Yo simplemente puse la flechita para acá, entonces diría, bueno, esto mide menos 180 grados, muy bien. Uno puede decir, es lo mismo, me está paveando porque si hago esto, voy a encontrar el mismo lado, ¿no? Entonces, ahí tenés los 180 que querías, ahí tenés los 180. Ustedes me podrían decir a mí, ¿no? Como diciendo, no molesté. Pero sí, en realidad la simetría central es una rotación de ángulos 180 grados o menos 180 grados, como lo queramos ver. Sí, precisamente, muy bien. Ahí, mirá. Pero bueno, tiene nombre propio, carácter de simetría central. La idea es, pongo una referencia, miro un punto y lo reflejo del otro lado. Solamente eso, ¿sí? En el caso de las rotaciones, no necesariamente tienen que ser de 180 grados. Es decir, podríamos decir que toda simetría central es una rotación, pero no toda rotación es una simetría central, ¿no? Pero sí, la construcción es a partir de la misma lógica. Bueno, bien. ¿Alguna duda con este?
¿Entiende? A mí me da la sensación que sí a partir de las respuestas, ¿sí? Pero digan si Sí, profe, se entiende. Se entiende. Sí, profe. Sí, sí. bueno, bien. Vamos entonces con el... Hasta ahora serían 3 movimientos. La rotación, axial, la simetría central, que es un medio movimiento, 2 movimientos y medio. Bueno, vamos con el cuarto, ¿sí? Que es el movimiento de traslación. Voy a tomar una figura mayor cantidad de lados, porque si no, poco serio. Siempre un triángulo re vago, digamos. Pero lo voy a hacer porque este cuesta menos. No sé, ahí, ¿cuánto llevo? 4 lados. Bueno, cierro. Ahí. Pentágono. Pentágono absolutamente irregular, ¿no? Esto se llama traslación. Se van a trasladar estos puntos, ¿sí? Para saber cómo se tiene que trasladar, yo necesito una referencia. Así como antes usé centros, puntos de referencia, rectas, ejes, ahora mi referencia va a ser una flecha. ¿Sí? Una flecha que indique en algún lugar del plano. La voy a disponer por acá, esa flecha. A ver, o así. Mejor. Así. Cuando yo establezco una flecha, esto recibe el nombre de vector. Tengo que darle una dirección, es decir, un ángulo con respecto a una horizontal. ¿Sí? Un sentido, tengo que decir si voy desde M hasta N o si voy desde N hasta M. Yo voy a ir en este sentido. ¿Sí? Dirección, sentido, y tiene que tener una longitud, ¿sí? Un tamaño, que ese tamaño se llama módulo del vector. ¿Sí? Una flecha es un vector, tiene dirección, sentido y módulo. ¿Sí? Entonces, cuando me dan una flecha me dan esas 3 informaciones juntas. Lo que voy a tener que establecer, no me olvido que desde la mañana les había dicho que quedaba en deuda con esto de trazar paralelas, porque ahora yo necesito replicar o trasladar en esta dirección, en esta inclinación, digamos, todos los puntos que son vértices de mi pentágono, ¿sí? Tienen que mantener el mismo ángulo, es decir, si voy a trasladar el punto A, por ejemplo, lo voy a tener que trasladar de forma paralela. ¿Sí? Y vieron que habíamos hecho las paralelas con el GeoEnso, con un software de la mañana, que había dicho que bueno, que iba a quedar en deuda en cómo hacerlo a mano, porque así es como lo vamos a tener que hacer después. ¿Sí? La manera, voy a cambiar mi escuadra, porque esta escuadra está medio cachuza, es a partir de una escuadra, de 2 escuadras o una escuadra o una regla. La idea es esa. Yo dispongo la escuadra coincidiendo con el vector, con la inclinación del vector. ¿Sí? Lo que voy a querer es una paralela que pase por el punto A, por el punto B, por cada uno de estos puntos. Entonces, en principio le voy a dar más lugar. Voy a venir más para acá. Lo hago coincidir. Una vez que tengo la inclinación correcta, la dirección correcta, lo que voy a hacer es, fijando bien esto, o sea, que no se me corra esa dirección, voy a poner una referencia. Puede ser una regla, ¿sí? Puede ser otra escuadra, obviamente.
¿Está bien? Pero ahí tengo la inclinación que es la que corresponde. Le coloco la base, la referencia, y ahora lo que voy a hacer es fijarme que esa regla no se mueva más, ¿sí? Que se mantenga ahí. O sea, yo estaba firme con la escuadra, fijo una referencia y afirmo esa referencia. Eso me da posibilidad de que si esto está bien firme, esto se pueda mover, ¿sí? Esto está blandito. Esto está firme, esto está blandito. ¿Está bien? Si en algún momento vengo medio duro o algo por el estilo y vengo así corriendo y esto se me chanflea, arranco todo de nuevo. Voy con la dirección correcta, fijo bien esa dirección, afirmo la escuadra, le pongo la referencia. Ahí la referencia está correcta, listo, esto no se mueve más, la regla no se mueve más. La escuadra me olvido, pero esto no se mueve, ¿sí? Entonces, eso me da movilidad con la escuadra y yo quiero pasar por cada uno de estos puntos. Paso por ahí, ¿sí? Ahora que tengo que la escuadra tiene la dirección correcta y pasa por B, yo voy a fijar de nuevo la escuadra para poder dibujar, para poder soltar la otra mano y agarrar el lápiz, ¿sí? Esto me olvidé. Ahí tengo la dirección paralela a la de MN. ¿Entiende la idea? Lo mismo voy a hacer para todos los demás, ¿sí? Arranco todo de nuevo. Me quedo con la inclinación que corresponde. Fijo esto, agarro la regla, le doy firmeza a la regla, bajo la escuadra, paso por el punto A. Está ahí. Vengo ahí, agarro la escuadra correctamente y trazo a paralela. Tengo la inclinación todavía, no hace falta que haga todo de nuevo. Vuelvo a poner mi referencia y le da movilidad a la escuadra. Ahí tengo el que pasa por C. Vuelvo a fijar la escuadra, trazo paralelo. ¿Entiendes? Cada uno, paso por cada uno de los puntos. Ahí no me da, bueno, creí que me iba a cruzar con el soporte que me está sosteniendo el celu. Así que muevo toda la hoja, no se movió la escuadra. Ahí sí se movió. Vuelvo a posicionar. Por acá, fijo, ¿no? Como que en cada momento tengo que trabajar con las dos herramientas simultáneamente. Por eso no lo quería mostrar desde la aplicación, porque ahí tengo que coordinar con dos cosas a la vez. Creo que GeoEnso ni siquiera permite disponer las dos cosas a la vez, ¿sí? Ahí, todo se trasladó de forma paralela. En realidad todavía no se terminó de trasladar porque me falta mantener la misma distancia. Voy a tomar el módulo, el vector, tamaño, y fíjense que así como fui tomando paralelas, implícitamente, además de la dirección, también le estoy dando el sentido, porque yo la paralela que pasa por B la podría haber tirado para aquel lado, ¿sí? Sin embargo, la tiré para acá para darle el mismo sentido. Entonces, hago centro en el punto a trasladar, en B, hasta acá llega, ahí tengo el trasladado de B, el B'. Lo mismo voy a hacer con todos los puntos, ¿sí? Arranqué por el B porque me quedaba más a mano. Este es el trasladado, no me voy a confundir, este es el trasladado de A. El de C. El de E y así.
Ustedes están pensando, sí, ahora te haces el que trabajás con un pentágono y no con un triángulo. Es más fácil, los haces todos juntos. Y es cierto. Voy con D. Y acá entonces tengo el D'. Los 5 puntos quedan bien referenciados en sus traslaciones. Cuando reconstruyo me tiene que quedar el mismo pentágono que tenía, corrido, nada más, sin deformarse, sin aumentar ni disminuir su tamaño. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Hicieron un pacto de silencio ustedes antes de entrar? No, se entiende, pero Sí. Muy aburrido. Bueno, nada, todo se corrió como indica la flecha, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, voy con un momento más ahí por la compu y completamos alguna referencia a cómo puede aparecer en algún examen o algo por el estilo. ¿Está bien? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Sí. Que seguramente lo dijo, pero no lo vi. ¿El largo del compás para hacer la traslación es el mismo largo que la recta de arriba? ¿O qué largo uso? Sí, tal cual. Sí, sí. O sea, esta medida es el módulo del vector. La replicamos en cada uno de los trasladados. Sí. Ah, ok, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, voy entonces a la compu. Bánquenme 20 segundos. Bueno, ahí estamos de nuevo. Es toda una movida. Presento pantalla por acá. Ahí estamos. Bueno, esto lo vimos. Me parece muy bueno este que está en la ficha. Acá está. No, esta es la clase que quedó de la mañana. La ficha ya la había descargado porque de hecho ustedes la vieron. Pero lo vuelvo a poner para ubicarla nada más. Acá este enlace dice material complementario y demás. Nos lleva a esto, ¿sí? Lo interesante, hay una simetría central. Lo interesante que tiene la plantilla esta de GeoGebra es que dice que los puntos rojos se pueden mover. Entonces, fíjense que si yo muevo justamente el centro de simetría, que es uno de los puntos rojos, vamos a ver cómo si la figura se mantiene pero cambia el punto de simetría,
esa figura se va yendo rígidamente a los distintos lugares del plano, ¿sí? Incluso podría superponerlo, ¿no? Pero es siempre el mismo cuadrilátero que va de un lado a otro. La idea, recuerden, siempre es, busco el punto A, el centro de simetría y ahí el simétrico. Y así podemos trabajar con todos los puntos. Si, por ejemplo, el centro de simetría se ubicara en uno de los lados, y bueno, va a haber parte del lado que se superponga con el simétrico, ¿sí? O en un vértice incluso. Bueno, este vértice que justo coincidió con el centro de simetría, este va a quedar simetrizado sobre el mismo punto, es decir, este no va a cambiar. Centro de simetría no cambia su posición. Y después lo que está bueno también es que una vez fijado ese centro de simetría, se puede cambiar también la figura, ¿sí? Fíjense cómo deformando la figura de referencia, la rosa, se deforma el azul inmediatamente, pero siempre mantiene el mismo aspecto, la misma forma. Está bueno como para entender cuál es el resultado, si uno ya tiene cómo son los pasos para poder hacerlo, ¿sí? Les quería mostrar esto y les quería mostrar también que hay ejercicios. Ahora pongo uno de GeoGebra cualquiera, digamos en blanco. Que vieron cómo habíamos hecho es muy frecuente de exámenes, digamos, ¿no? Que me lo dispongan sobre ejes cartesianos, como mencionábamos antes. Entonces, por ejemplo, si parecido a lo que había hecho en la hoja sin ejes cartesianos, no sé, me dibujo un pentágono acá. También un pentágono irregular, ¿sí? No sé. Acá. Y ahí tengo, bueno, 4, no importa. Si mi vector está dispuesto acá, en los ejes cartesianos, por ejemplo, me podrían dar este vector. Empieza acá y termina acá. Espérenme que se los quiero como replicar como aparecería en un examen, ¿sí? Es más, este creo que está, a ver, como elemento geométrico. Rotación, qué sé yo, acá tengo un vector. Porque como les decía antes, no es lo mismo si yo empiezo en este punto y termino en este, a que si empiezo en este punto y termino en este, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, pero acá para trazar paralelas, qué sé yo, es muy complicado. Es cierto, pero algo habíamos hablado a la mañana. Si, por ejemplo, yo veo que la dirección que tiene la recta que contiene este vector es tal que avanzando 5 a la derecha sube 1, y bueno, puedo hacer la misma referencia para cada uno de los puntos, ¿sí? Es decir, si acá quiero una paralela, y bueno, tendré que avanzar 5 y subir 1, ¿sí? Y ahí entonces el h sería el trasladado de A, ¿está bien? Así sucesivamente, es decir, 4, 5, acá tengo el trasladado de B, de C, y así sucesivamente, ¿no? Digo porque
la idea es la que vimos sobre el papel, pero después si tenemos que usar referencias y el resultante ahora serían está claro que, a ver, yo tendría que plantear así, ¿no? Esto como hice el paso a paso, me voy a dar cuenta, pero queda todo complicado y confuso. La idea es un poco esta. Cada uno de estos vectores en realidad son secundarios, ¿sí? Uno los hace porque necesitamos mostrar cómo se hizo la construcción y son referencias. O sea, eso me ayuda para encontrar los resultantes, ¿no? Pero no lo puedo confundir con mi dibujo resultante en el sentido de que es parte del pentágono trasladado. Son nada más que referencias. De hecho, el vector inicial, el que tenemos acá, también es una referencia. ¿Mm? Y después, el hecho de que esto va a ser todo también. No es la figura inicial, sino que es la que resulta de la que encontramos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Digo esto porque después en los ejercicios hay muchos sobre ejes cartesianos y ahí como que usar los elementos de geometría se hace complicado e incluso puede ser que la misma referencia de los ejes cartesianos queden, queden deformados, digamos. O sea, esto se supone que es perfecto, digamos que la distancia que tengo de 8 a 9 es exactamente la misma distancia que tengo de menos 5 a menos 4, ¿no? Como que no se deformó nada. Y si voy a rendir un examen y me dan una fotocopia, y bueno, por ahí sí algo se deformó. Entonces yo lo hago perfecto con regla y compás. Y eso me tenía que dar en el punto de coordenada 6 menos 1 y me dio un cachito por acá. Digo, ¿qué estoy haciendo las cosas mal? No, por ahí lo que está mal es el esquema de eje cartesiano. ¿Ahí qué hago? Ahí me guío por lo que me dan, ¿sí? O sea, no voy a trazar paralelas formalmente como hice antes, sino que simplemente avanzo 5 y subo 1. Bueno, avanzo 5, subo 1, avanzo 5, subo 1, y ahí se supone que hice lo mismo en todos. ¿Mm? Pero bueno, nada, quería dejar esa referencia. No sé si tienen alguna pregunta, una duda. Dejo No, profe. De momento. No, profe.